Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Ramírez Villarreal y les voy a presentar el tema 3, consistencia y replicación. Modelos de consistencia centrada en los datos. La consistencia se ha explicado en el contexto de operaciones de lectura y escritura sobre datos compartidos, disponibles mediante memoria compartida distribuida, una base de datos compartida distribuida o un sistema de archivos distribuido. Almacén de datos. Puede estar físicamente distribuido en varias máquinas. En particular, se asume que todo proceso que pueda acceder a datos del almacén tiene una copia local o en las cercanías, disponible de todo el almacén. Una operación de datos se clasifica como una operación de escritura cuando ésta cambia los datos. De otro modo, se clasifica como una operación de lectura. Aquí podemos ver una imagen del almacén de datos distribuido, los procesos y la copia local. Organización general de un almacén de datos lógicos físicamente distribuido y replicado a través de múltiples procesos. Un modelo de consistencia es básicamente un contrato entre los procesos y el almacén de datos. Este contrato dice que si los procesos aceptan obedecer ciertas reglas, el almacén promete funcionar correctamente. Además, los modelos con más restricciones son más fáciles de utilizar. Por ejemplo, cuando se desarrollan aplicaciones, mientras que aquellos con menos restricciones resultan más difíciles. Consistencia continua. Yu y Van Dat consideran un método general para diferenciar tres ejes independientes para definir inconsistencias: desviación en valores numéricos entre réplicas, desviación en el deterioro entre réplicas y desviación con respecto al ordenamiento de operaciones de actualización. Además, Yu y Van Dat se refieren a estas desviaciones como rangos de consistencia continua. La idea de una CONIT. Yu y Van Dat presentaron una idea de consistencia abreviada como CONIT. Una CONIT especifica la unidad con la que se medirá la consistencia. Una CONIT podría definirse como un registro que representa una sola acción. Existen ventajas y desventajas entre mantener CONITs de granularidad fina y CONITs de granularidad gruesa. Si una CONIT representa muchos datos, tal como una base de datos completa, entonces las actualizaciones se aplican a todos los datos incluidos en la CONIT. Aunque desde un punto de vista conceptual, las CONIT forman un medio atractivo para capturar los requerimientos de consistencia. Hay dos puntos importantes con los que debemos tratar. El primer punto: para reforzar la consistencia necesitamos protocolos. Segundo punto es que los desarrolladores de programas deben especificar los requerimientos de consistencia necesarios para sus aplicaciones. Ordenamiento consistente de operaciones. Los modelos tratan con operaciones de ordenamiento consistente sobre datos compartidos y replicados. Los modelos superan aquellos de consistencia continua en el sentido de que cuando es necesario confirmar actualizaciones en réplicas, estas tendrán que acordar un ordenamiento global de esas actualizaciones. Consistencia secuencial. Aquí podemos ver una imagen: el comportamiento de dos procesos operando sobre el mismo elemento de datos. El eje horizontal representa el tiempo. La consistencia secuencial es un importante modelo de consistencia centrado en los datos, el cual fue definido por primera vez por Lamport en 1979, en el contexto de memoria compartida para sistemas de multiprocesador. Consistencia causal. El modelo de consistencia causal de Hutto y Ahmad en 1990 representa una debilidad de la consistencia secuencial, ya que diferencia entre eventos que potencialmente están relacionados por la casualidad y los que no lo están. Operaciones de agrupamiento. La consistencia secuencial y la causa están definidas al nivel de operaciones de lectura y escritura. Este nivel de granularidad se debe a razones históricas. Estos modelos se desarrollaron inicialmente para sistemas de multiprocesador de memoria compartida.
y en realidad se implementaron a nivel de hardware. Consistencia versus coherencia. Un modelo de consistencia describe lo que se puede esperar con respecto a ese conjunto cuando varios procesos operan concurrentemente sobre estos datos. Entonces, se dice que el conjunto es consistente si se apega a las reglas descritas por el modelo. Se dice que es coherente cuando las diversas copias se apegan a las reglas definidas por su modelo de coherencia asociado. Modelos de consistencia centrada en el cliente. Una suposición importante es que procesos concurrentes pueden actualizar simultáneamente el almacén de datos y que es necesario proporcionar consistencia ante dicha concurrencia. Ser capaz de manejar operaciones concurrentes sobre datos compartidos mientras se mantiene la consistencia secuencial es fundamental para los sistemas distribuidos. Consistencia momentánea. Los almacenes de datos que son momentáneamente consistentes tienen la propiedad de que, en ausencia de actualizaciones, todas las réplicas convergen en copias idénticas unas con otras. Los almacenes de datos consistentes momentáneamente funcionan bien siempre y cuando los clientes siempre accedan a la misma réplica. Sin embargo, los problemas surgen cuando en un periodo corto se acceden a réplicas diferentes. En el siguiente dibujo podemos ver cómo un computador portátil donde el cliente se mueve hacia otra ubicación y se conecta de manera transparente con otra réplica. Podemos ver la base de datos replicada y distribuida, las operaciones de lectura y escritura, y aquí en medio podemos ver la red de área amplia. El principio referente a un usuario móvil que accede a diferentes réplicas de una base de datos distribuida. Lecturas monotónicas. Se dice que un almacén de datos proporciona consistencia de lecturas monotónicas si se cumple la siguiente condición. Si un proceso lee el valor de un elemento de datos X, cualquier operación de lectura sucesiva sobre X que haga ese proceso devolverá siempre el mismo valor o un valor más reciente. En otras palabras, la consistencia de lectura monotónica garantiza que si un proceso ha visto un valor de X al tiempo t, nunca verá una versión más vieja de X en un tiempo posterior. Escrituras monotónicas. Es importante que las operaciones de escrituras se propaguen en el orden correcto hacia todas las copias del almacén de datos. Una operación de escritura hecha por un proceso sobre un elemento X se completa antes que cualquier otra operación sucesiva de escritura sobre X, realizada por el mismo proceso. Lea sus escrituras. El efecto de una operación de escritura hecha por un proceso sobre un elemento de datos X siempre será visto por una operación de lectura sucesiva sobre X hecha por el mismo proceso. En otras palabras, una operación de escritura siempre se completa antes de una operación de lectura sucesiva del mismo proceso, independientemente del lugar donde ocurra la operación de lectura. Las escrituras siguen a las lecturas. El último modelo de consistencia centrada en el cliente es uno en el que las actualizaciones se propagan como resultado de operaciones de lecturas previas. Se garantiza que las operaciones de escritura de un proceso sobre un elemento de datos X que sigue a una operación de lectura previa sobre X efectuada por el mismo proceso ocurrirá en el mismo o en el más reciente valor de X que se leyó.